Hola hermanos, hermanas, muy buenos días, tardes, noches, ya saben, dependiendo el horario en el que ustedes estén mirando esta grabación, estén atentos a tomar su cuarta clase de nuestro curso básico H. El tiempo se está yendo muy rápido, ya estamos en la cuarta clase y justo les quiero compartir la pantalla para que ustedes puedan revisar cómo vamos conforme a nuestro temario. Eh, en el básico H es nuestra cuarta lección y hoy nos toca ver este tema acerca de la vida de oración del discípulo. Y bueno, tanto tú como yo somos discípulos, ¿no lo crees? Somos discípulos de un maestro que nos vino a enseñar con su ejemplo, que no solamente nos enseñó con su ejemplo, sino que dio su vida por ti, dio su vida por mí, por cada uno de nosotros. Vamos a iniciar este tema. Te voy a invitar a que me acompañes haciendo una oración, porque es a través de la oración que nosotros reconocemos quién es el que toma la autoridad, no solamente en nuestras vidas, sino en este caso, en esta enseñanza. ¿Te parece? Papito, gracias por este día tú lo has hecho hermoso y el día de hoy has planeado una enseñanza no solamente para mí, sino para cada uno de nuestros hermanos que están atentos a este video, a esta grabación, a cada uno de mis hermanos que están inscritos y han sido disciplinados para tomar este curso básico H. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Oramos por sus corazones para que allí haya tierra fértil, Dios. Haya tierra fértil para recibir esta semilla que es tu palabra y esta semilla pueda dar un fruto y un fruto en abundancia. Oramos, Dios, para que sea tu espíritu guiando estas palabras, sea tu espíritu tomando control de esta grabación, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Y primero, primero que nada, la primera pregunta que quiero hacerte, hermano, ¿eres un discípulo? Un discípulo es un alumno aplicado. Ajá. Es alguien que toma enseñanza de su maestro y cada enseñanza que toma del maestro la aplica a su vida diaria. Porque la intención de nuestros cursos no es que tengamos mucho conocimiento y que todo ello lo mantengamos aquí, ¿no? En nuestra mente, en nuestra cabeza, sino que ese conocimiento pueda bajar a nuestro corazón de tal manera que lo llevemos nosotros a la práctica. Y quiero mostrarte una de las enseñanzas que le dio nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Esa enseñanza la vamos a nosotros a encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, desde el verso 34, vamos a leer del verso 34 al 41. ¿Okay? Te voy a dejar que te posiciones ahí en tu Biblia, que tomes tu libreta también para que tú puedas tomar notas. Y teniendo aquí la palabra ya en nuestra presentación, vamos a leerla juntos. ¿Te parece? Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y aquí estamos en una parte de la historia en donde se nos narra cómo el alma de Jesús estaba muy triste. ¿Por qué? Porque acababa de cenar con sus discípulos y después de esa cena, Jesús incluso había anunciado que Pedro le iba a negar 3 veces.
ahí en el Monte de los Olivos, y entonces estando allí, justamente en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, Él les dice que su alma está muy triste porque Él sabía que ya se acercaba esa hora de que Él iba a ser entregado, Él iba a ser arrestado y llevado a ese juicio, iba a ser golpeado, iba a ser crucificado. Ya se acercaba a esa hora. Por eso su alma estaba muy triste, dice hasta la muerte, pero les dice a sus discípulos, velad. Y continuamos ahí en el verso 35, dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Entonces aquí vemos una actitud de Jesús que siendo Jesús, ¿no? Que siendo Dios, él también muestra esas características de un hombre como tú y como yo, que estaba triste y que tenía esa dependencia del Padre, a tal grado que se postra en tierra y ora para que si fuese posible, el Padre pasase de él aquella hora. O sea, que no sucediera lo que, lo que el Padre ya había dicho que iba a suceder, ¿no? Pero leemos en el versículo 36, seguimos leyendo, y decía, Abba Padre. O sea, le estaba diciendo al Padre Papito. Eso significa Abba Padre. Papito, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, está diciendo, mi deseo no es pasar por esta situación porque mi alma está triste y porque él ya estaba sintiendo, ¿no? Estaba sintiendo todo ese pecado que iba a llevar a cuestas. Pero Jesús fue muy claro y la petición fue, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú, lo que el Padre quiere. Versículo 37, vino luego y los halló durmiendo. Entonces, si te acuerdas, la primera indicación hacia los discípulos era, quedaos aquí y velad. Y él se apartó un poco de ellos y entonces empezó a hacer esta oración al Padre, ¿no? Postrándose, reconociendo esa autoridad que él tenía y pidiendo que no se hiciera su voluntad, sino la del Señor. Y luego regresa con los discípulos y ¿qué pasa? Los halla durmiendo. O sea, les dijo velad, pero ellos durmieron. Y seguimos leyendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, nuevamente, se retira un poco, ¿no? De ellos, porque dice otra vez fue y oró. O sea, Jesús deja a sus discípulos, les dice, quédense aquí, estén velando, ¿no? Estén orando. Se retira a orar en esa, para tener esa intimidad, esa comunión con el Padre. Regresa, los halla durmiendo y les dice, no habéis podido velar una hora. Y de nuevo les da la indicación, velad y orad, porque es necesario, porque el espíritu sí está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces es necesario que ustedes estén orando para que no entren en tentación. Se retiran nuevamente, se va nuevamente a orar con el Padre diciendo las mismas palabras. Aquí nos dice este texto, diciendo las mismas palabras. Y el verso 40 dice, al volver de nuevo, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, ya, dormid ya y descansad, porque ya sabía que la hora llegaba. Aquí, aquí nosotros podemos observar y podemos aprender del maestro que él tenía una vida de oración, que él tenía una real comunión con el Padre.
y más en estos momentos tan difíciles para él, eh, él tenía esa dependencia con el Padre, esa relación con el Padre, esa intimidad con el Padre. Y eso es lo que Él les quiere transmitir a sus discípulos. Eso es lo que les estaba enseñando también con su ejemplo, que esa misma comunión la debían de tener, esa misma vida de oración la debían de tener ellos como discípulos. Y entonces la pregunta inicial que yo te hice, hermano, es, ¿eres discípulo? Porque si tú eres discípulo, si yo soy discípula, entonces el Señor tiene para nosotros planeada una vida de oración. Quiere que tengamos una vida de oración y nos dice, velad y orad. O sea, aquí no observamos que como Jesús halló durmiendo a Pedro y a los demás discípulos, entonces les haya dicho, ya entendí, ustedes no nacieron para esto. No, en ninguna parte de esta escritura leemos que ellos no nacieron para eso. No, todos, si somos discípulos, justamente fuimos apartados para tener una cercanía, una estrecha relación con nuestro Padre. Y esa estrecha relación es a través de la oración. Por eso la vida de un cristiano está basada necesariamente en la oración. Un cristiano no es cristiano por traer una Biblia bajo el brazo, no es un cristiano por ir a una iglesia, un cristiano lo es porque tiene una estrecha relación con su Padre. Es un verdadero discípulo porque tiene una comunión íntima con el Padre, así como la tenía Jesús con su Padre. ¿Sí? Bueno, y una vez que miramos esto, quiero empezar con el primer punto de nuestro tema, que es examinar cómo anda nuestra vida de oración. ¿Cómo anda tu vida de oración, hermano? ¿Cómo anda mi vida de oración? Y para ello, pues vamos a reflexionar acerca de ello, vamos a examinarnos a nosotros mismos y vamos aún a pedirle al Padre que Él sea el que nos examine. Ya decía el salmista, ¿no? En uno de esos salmos hermosos, examíname, oh Dios, ¿no? Porque a veces nosotros no somos capaces de mirar la realidad. Entonces, que el Señor sea quien nos examine. Y si Él mira algo que no es correcto, algo que está estorbando, que nos los haga saber. ¿Para qué? Pues para que nosotros entonces lo identifiquemos y trabajemos en ello, ¿sí? Entonces, vamos a primeramente a reflexionar, o antes de reflexionar, allí donde estás, vamos a hacer una oración corta para pedirle al Padre que nos examine y nos ayude a reflexionar cómo está nuestra vida de oración. ¿Te parece? Padre, nos sometemos a ti, así como en esos momentos difíciles Jesús se sometió a tu voluntad y, y dijo que no quería que se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la tuya ahí en ese huerto de los olivos, en Getsemaní. Así mismo, Señor, el día de hoy nuestro corazón se postra, se arrodilla delante de ti, Dios, y en esa actitud reconocemos que solo tú eres capaz, Dios, de examinar nuestro corazón, porque tú lo conoces todo, y aún aquellas cosas que han permanecido hasta el día de hoy ocultas para nosotros, oramos para que seas tú revelándolas, trayéndolas a luz, Dios, las podamos entonces identificar y trabajar en ello, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y nuestra primer pregunta, hermano, que nos tenemos que hacer es, ¿tengo un deseo
realmente tengo deseo de orar cuando, cuando lo hago. Tengo ese deseo ardiente de acercarme a mi Padre, de platicarle de mis proyectos. Tengo ese deseo de disponer ese tiempo y de decirle quizás sí de mis necesidades, pero también decirle de cómo me fue en el trabajo, cómo me fue en la escuela, cómo me fue con las labores de la casa, incluso de manifestarle o externarle mis preocupaciones. Tengo ese deseo o en la mañana tengo más deseo de seguir dentro de las cobijas o de seguir durmiendo, o en las noches tengo más ese deseo de ya descansar y dormir porque pues, el día estuvo muy agotador, ¿no? Tengo deseo. em, en uno de los salmos, David decía, mi alma anhela ardientemente los atrios del Señor. Y, y yo me imagino, ¿no? Ese deseo ardiente de David por estar delante de la presencia de Dios. Así está nuestra alma está deseosa de presentarnos delante de nuestro Rey. Es para reflexionar, hermano. Segunda pregunta en la que debemos de reflexionar. ¿Hay frescura en mi oración? ¿Hay frescura? Mi oración es fresca. eh, Mi oración es acorde a lo que yo estoy viviendo o solamente son vanas repeticiones o solamente oro para dar gracias por los alimentos porque pues ya incluso se hizo una costumbre o un hábito en casa. Y oro 3 veces al día porque son las 3 veces que tomo algún alimento. Reflexionemos en eso. ¿Qué es lo que hablo con mi padre? ¿Siempre hablo las mismas cosas? Quizás algunos que ya son padres de familia me van a entender, pero cuando uno de sus hijos se acerca con ustedes, pues no se acerca siempre a decirles la misma cosa, ¿no? Siempre yo he mirado, ¿no? En mis sobrinos cómo el ver ese crecimiento y cada ocurrencia que tienen los niños eh, y cómo se acercan a decirte cada cosa, que son frescos, ¿no? Son niños y entonces son muy frescos en lo que dicen, no siempre dicen la misma cosa o tienen una inventiva, pero que qué bárbaros. Y eso alegra el corazón porque hay frescura en la forma en cómo ellos se expresan, en la forma en cómo ellos piden las cosas. Entonces, así somos con nuestro Padre Celestial. Tenemos frescura en nuestras palabras cuando nos dirigimos a Él, cuando le buscamos. Siguiente pregunta. ¿Me deleito o gozo en mi oración? El estar delante de mi Padre me causa gozo a tal grado que no ando contando el tiempo, ¿no? Porque a veces más de 15 minutos en oración ya es demasiado para mí, porque además tengo muchas apuraciones, muchos quehaceres en casa, ya se me hizo tarde para el trabajo, ¿no? O ya tengo mucho sueño, ¿no? Cuando yo me deleito, gozo en mi oración, el tiempo no importa. Eh, no estoy contando el tiempo, no estoy viendo mi reloj, no estoy pensando en si le apagué a la olla de los frijoles, ¿no? Estoy deleitándome con mi Padre. No hay otra cosa que me esté preocupando en ese momento, porque estoy con mi Padre, porque estoy con el gran Rey.
Y bueno, una vez que Dios nos ha permitido hacernos estas preguntas y seguramente Él te está hablando, así como me está hablando también a mí. eh, Vamos a nuestro siguiente punto del tema. Y en este punto vamos a identificar ya un poco los peligros en nuestra vida de oración. Porque al reflexionar en estas preguntas, hermanos, el Señor nos permite entonces identificar qué peligros eh, se están presentando en mi vida de oración o qué obstáculos se están presentando en nuestra vida de oración. De tal manera es que si no tengo yo ese deseo de orar como lo veíamos en la primer pregunta que nos hacíamos, significa que pues me estoy alejando de Dios. Imagínate tú un chico o una chica que está súper enamorada o enamorado de su amada o amado, ¿no? y, y que no tenga deseo de ir a visitarla o de tener esos encuentros, ¿no? De ir a tomar café o de ir a, no sé, de encontrarse con él o con ella. Pues, ¿eso qué significa? Que entonces no hay mucho amor, ¿no? De por medio, o que ha habido algo que, que los está alejando el uno del otro. Entonces, cuando yo no, o yo manifiesto ese no deseo de orar, significa que entonces hay algo que me está alejando de Dios. Y podría ser, y es aquí donde vamos a identificar los peligros, podría ser el sueño, ¿no? Como en el caso que vimos de los discípulos, de Pedro y los discípulos, ahí en Getsemaní, que uno de los motivos por los cuales ellos no pudieron velar y en lugar de velar y orar se durmieron, pues fue porque tenían sus ojos cargados de sueño, ¿no? Quizás los días anteriores no habían dormido bien, la verdad es que las jornadas con el maestro, pues, me puedo imaginar que eran jornadas extenuantes, ¿no? Entonces, quizás ese sea uno de los peligros, ¿no? El sueño, los problemas, ¿no? Cada uno de esos problemas que tenemos a diario con la familia, con los hijos, con la esposa o el esposo, quizás también nos están alejando un poquito de Dios y por lo tanto el no tener ese deseo de orar. Los afanes. A veces decimos, no, es que Dios me ha bendecido tanto con mi trabajo. Y lo ponemos entre comillas, hermano, porque a veces ese trabajo nos aleja de el Señor. Los afanes, el querer, a veces incluso, ¿no? Y no está mal que lo hagas, ¿no? Pero cuando ya es muy recurrente, ¿no? Te pagan horas extras, entonces tú te quedas todas las horas extras que te son posibles para tener más, pero sabes que a veces tu familia no necesita de más dinero, sino necesita de más tiempo, de que tú estés más al tanto de ellos, que tú les brindes atención. Entonces, a veces los afanes son también los que no nos permiten no solamente no estar con la familia, sino no tener esos tiempos de comunión con nuestro Padre y el llegar a casa y no desear orar, sino estar pensando en más proyectos y cómo hacer más dinero y cómo, ¿no? Entonces, eso también es un peligro. Todo esto, hermano, nos lleva a caer entonces en lo que llamamos apatía. Y es por eso que no tenemos deseo de orar. La apatía es un peligro. Así que cuidado, si el día de hoy Dios te está hablando y te está hablando acerca de que hay apatía en ti y ello te está alejando de tener una intimidad con el Señor,
cuidado, cuidado. Ahora, con relación a la segunda pregunta, ¿no?, que nos hacíamos, que no tengo frescura en mi oración, significa que la oración incluso ya ha llegado a ser una carga. Ya no, ya no oro porque, porque tengo esa disposición, porque estoy reconociendo que tengo esa necesidad, porque tengo ese deseo de estar con mi amado, sino lo miro como una obligación, como una carga. Y entonces, ¿sabes qué pasa con eso, hermano? Que entonces mi oración, en lugar de llegar al Padre, pues no pasa ni siquiera el techo de mi casa, ¿no? Porque no es una oración sincera, es una oración hecha por obligación. Y justo la semana pasada veíamos el tema de religiosidad y que también debemos de tener cuidado, ¿no? Porque aún nosotros, estando dentro del cristianismo, podemos empezar o podemos continuar con una vida religiosa en ese sentido, de hacer las cosas por obligación. Ah, sí, tener mi tiempo de oración en la mañana, porque pues, para acompañar a mi esposa, ¿no? Y que no se me enoje durante todo el día. Eso es religiosidad, cuando empezamos a hacer las cosas por carga o por obligación. Porque solo estamos intentando tener ese acercamiento con Dios, pero realmente ni siquiera nuestra oración está llegando al techo de nuestra casa. Con relación ahora a la otra pregunta, ¿no? De que no tengo frescura en mi oración. Significa que siempre es la misma oración, con las mismas palabras, pidiendo lo mismo, y esto igual me lleva a caer en la rutina. Recuerda que también cuando ya empezamos a caer en la rutina, pues ya estamos también entrando a esa parte de la religiosidad. Es así, hermano, que la apatía, la rutina y la obligación son los peligros que puede tener mi vida de oración. Y todo ello me puede llevar a una consecuencia. La consecuencia es, te voy a compartir, la consecuencia de tener apatía, rutina, de hacer las cosas por obligación, me pueden llevar a lo que llamamos sequedad espiritual. Esa es la consecuencia, mi hermano. Sequedad espiritual. Acompáñame, por favor, a el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos del 5 al 6. Vamos allí a Juan. 15, dijimos, versos del 5 al 6. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Yo soy la vid, y está hablando nuestro Señor Jesús. Ajá. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, debemos de tener bien claro que la vid es el Señor Jesús. Nosotros somos esos pámpanos, de tal manera que si nosotros como pámpanos nos separamos de la vid, y una forma de separarnos de la vid es cuando ya no tenemos esa comunión con el Señor, cuando ya no tenemos esa vida de oración, entonces, ¿qué hacemos? Nos empezamos a separar de nuestro Señor, nos empezamos a separar de la vid. Y dice la palabra que separados de la vid, nada
podemos hacer. Y aún dice que nos secamos. Es por eso que la consecuencia es esa sequedad espiritual. Y es muy cierto, hermano, cuando tú tienes un arbolito, ¿no? Y tú quitas de ese árbol quitas alguna rama de ese árbol, ¿qué pasa con esa ramita? Se seca, porque ya no está en la rama principal, ya no está en el árbol. Entonces hay sequedad y por lo tanto, aunque a esa rama le estaba ahí naciendo algún fruto, alguna florecita, también el fruto, la florecita, ¿qué pasa? Se seca, ya no es más. Y eso es lo que nos puede pasar, hermano. Ujú. También, bueno, otra de las consecuencias, ya lo hablábamos, es la religiosidad, ¿no? Ya no, ya no voy porque así lo deseo, porque de verdad amo a mi padre, quiero estar cerca de él, ¿no? Ya no escucho las reuniones de oración o no me conecto a Facebook o a YouTube para las reuniones porque lo desee, sino, pues ya es rutina, ¿no? Entonces puedo estar cayendo en religiosidad o esa falta de compromiso, ¿no? Esa falta de compromiso ok, me conecto y todo, y saludo a todos mis hermanos ahí en la reunión de oración, pongo mis comentarios, pero no porque realmente me quiera acercar con el Padre o porque sienta el estar cerca de mi Padre, sino porque lo miro como un club social. Puede pasar. Y cuando piden que se levanten servidores, yo como no tengo ese real compromiso, pues ni siquiera alzo mi mano, ¿no? Sino que eh, me gusta estar, ¿no? Pero no me gusta comprometerme. Puede pasar eso. Esa también es una de las consecuencias. Religiosidad y falta de compromiso. Ahora, realmente nuestra vida de oración, hermanos, se tiene que avivar. Nuestra vida de oración se tiene que avivar, tiene que haber un avivamiento en nuestra vida de oración. Y es muy claro, nosotros veíamos en ese pasaje inicial en el huerto de los olivos cómo Jesús estaba pasando por un momento difícil, le pidió a sus discípulos que lo acompañaran a velar y a orar y los discípulos no lo hicieron. No lo hicieron en ese momento. Pero ¿sabes qué? A pesar de que no lo hicieron en ese momento en Getsemaní, después en ellos hubo un avivamiento en su vida de oración. Y es lo que quiero el día de hoy, que el Señor también me ha enseñado a mí. Dejarte muy claro, mi hermano o mi hermana, que quizás al inicio de este tema nos hicimos preguntas con relación a cómo está nuestra vida de oración y quizás las respuestas no fueron las mejores. Las respuestas después de ese examinarnos, después de someternos al escáner de Dios, no fueron las mejores, pero, pero no te apachurres, ¿no? No te sientas mal por ello. Más bien vamos a accionar. Ajá, si el Señor te mostró que ahorita o nos mostró que ahorita nuestra vida de oración no es la mejor, es momento de hacer un cambio. Es momento eh, de buscarle y de empezar a avivar ese fuego que debe de haber en nuestro corazón para buscarle de manera continua, tal cual pasó con los discípulos. Ellos en Getsemaní no acompañaron a Jesús, no pudieron velar, como bien dijo Jesús, ni una hora con él, pero después su vida de oración se avivó y eso lo podemos nosotros mirar en el libro de los Hechos. Ajá. Entonces,
Acompáñame a mirar un poquito esta parte del libro de los Hechos. Posiciónate allí desde el capítulo 1. Nosotros vamos a ver cómo hubo una transformación total, ¿no? En la vida de oración de esos discípulos que en un inicio no fueron capaces de velar con Jesús una hora, pero después hubo algo que transformó sus vidas. Y yo primero quiero resaltar que ese algo es, en primer lugar, la disposición. Ajá, tú tienes que estar dispuesto, tú tienes que estar, debe de haber motivos en ti para buscar a nuestro Padre. Y yo creo que si nos ponemos a revisar los motivos que tenemos para acercarnos a nuestro Padre, los motivos nos van a sobrar. Estamos viviendo momentos complicados, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y, y hermano, el día de hoy, por el solo hecho de estar vivos, es un motivo suficiente para acercarnos al Señor y agradecerle por este aliento de vida que aún podemos disfrutar. De mirar, ¿no? Aún cosas hermosas, ¿no? De mirar cómo aún vuelan las aves, ¿no? De mirar algo hermoso, ¿no? Como una planta, no sé, como un árbol frutal, muchas cosas. Si tú tienes hijos, el mirar a tus hijos, ¿no? Cómo caminan, cómo empiezan a caminar, cómo están desarrollándose, ¿no? Toda esa parte también, o sea, es algo por lo cual nosotros podemos agradecer y es un motivo para acercarnos al Señor. Y entonces, así en el libro de los Hechos, nosotros empezamos a aprender cómo los discípulos estaban motivados. Primero desmotivados, ¿no? Porque aprenden a Jesús, lo crucifican y ellos piensan que se queda Jesús en esa tumba, pero cuando les es anunciado por esas mujeres que fueron a buscarlo a la tumba que Jesús había resucitado, oh, pues empieza a nacer nuevamente esa esperanza y luego Jesús se les aparece, dice la palabra ahí en Hechos 1, miren, Hechos 1, vamos a leer desde el versículo 2. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Bueno, vamos a leer desde el 1, ¿no? ¿Te parece? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante, ¿cuántos días? 40 días. Entonces, el hecho de que Jesús se les hubiese estado apareciendo a uno o al otro, ¿no? Eso volvió a traer esa esperanza y esa fe en cada uno de los discípulos. Y dice la palabra, y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, eso les empezó a animar y entonces ellos empezaron nuevamente a juntarse, ¿no? Y a tener esos tiempos de oración. Entonces, hubo disposición en ellos porque ya había razones, ¿no? Ya había razones para que ellos se pudiesen juntar en oración. Y una de esas razones es que Jesús se les había estado apareciendo durante el periodo de 40 días. Y dice el verso 4, y estando juntos, o sea, estando en unidad, esto habla de que ellos estaban juntos, pero ¿qué estaban haciendo juntos, hermano? Estaban, yo me imagino que estaban, aparte de recordando cada una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, estaban también orando. Ajá. Entonces, tenían una vida de oración.
y aquí ya empezaba a avivarse, ¿no? Ese espíritu de oración. Y luego miramos en el verso 12, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes, que dice, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, estaban en el aposento alto orando, orando al Padre. Y ¿sabes durante cuánto tiempo estuvieron orando allí en ese aposento alto? La palabra no lo dice expresamente, pero si después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, al día de Pentecostés, que se cuentan 50 días, o sea, pasan 50 días, y Jesús ya se les había estado apareciendo 40 días, entonces yo entiendo que el tiempo en el que los discípulos estuvieron orando en el aposento alto fueron cerca de 10 días, orando. Entonces ya estaban dispuestos con esa disposición orando, pero justo en el día 50, en el día de Pentecostés, pasa algo extraordinario. Ellos reciben la promesa que habían recibido, que había sido anunciada por Jesús, y reciben del Padre, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando ellos reciben ese espíritu, ese poder de lo alto, no, hermano, pues la vida de oración de los discípulos se aviva aún más, y entonces nosotros podemos leer todo el libro de los Hechos, cómo se presentan grandes milagros, grandes prodigios, con la enseñanza de Pedro, ¿no? Con una autoridad tremenda, se empiezan a convertir y a creer muchas personas, y aún a bautizar, y aún por el simple pasar, ¿no?, de los discípulos son sanados y sanadas muchas personas. Entonces, son milagros impresionantes, pero todo ello deriva de algo, deriva de que los discípulos tenían una vida de oración. ¿Qué quiere decir esto? Una vida dependiente de Padre. Cuando uno ora, hermano, uno le está manifestando al Padre que tiene necesidad de Él, que uno por sus fuerzas no puede hacer las cosas, que es el Padre en uno. Y eso es lo que manifiesta un cristiano cuando tiene una vida de oración, esa dependencia total al Padre. Y esa es la invitación, hermano, que quizás no salimos con una calificación aprobatoria al inicio de esta grabación, pero que al final de esta enseñanza nos quedemos con esa parte, que necesitamos al Padre, que necesitamos al Espíritu, y que si aún no hemos, por ejemplo, sido bautizados en el Espíritu, que lo pidamos. Ese es un regalo que nos da el Padre, que lo pidamos en oración, y el Espíritu y ese poder de lo alto esté en nosotros, de tal manera que nuestro corazón siempre esté anhelando y deseoso de estar con nuestro Padre. Esa es la invitación, hermano. Ahora, acompáñame por favor a Job. Vamos a leer allí en el libro de Job. Vamos a leer en el capítulo 42, los versos 2
al 6. Ajá. Dice aquí la palabra como Job le dice al Señor: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento de polvo y ceniza. Y con esta palabra, ¿qué nos quiere enseñar Dios? Que debemos de estar conscientes qué es lo que estamos haciendo. Que, que al orar realmente estemos conscientes de a quién estamos dirigiendo nuestra oración, que estemos conscientes que el Padre nos escucha, que estemos conscientes que el Señor tiene ese poder para actuar aún en cada necesidad que tenemos, y de esa manera, entonces nosotros con esa seguridad podamos acercarnos al Padre y tener esa confianza de que Él nos escucha, tener esa confianza de que, de que Él atiende nuestra oración, porque quizás también, o sea, no me acerco en oración porque quizás mi fe ha estado en estos días muy débil, ¿no? Pero, pero ya te dije, o sea, motivos sobran, ¿no? Así que hay que reflexionar sobre también todo aquello que hemos tenido de parte del Señor para que también ello nos lleve a tener una vida plena de oración. Ahora, vamos a pasar ya a nuestro último punto del tema, y es con relación a algunas sugerencias prácticas que tenemos para tener justamente este avivamiento en nuestra oración. Vamos a ver algunas sugerencias prácticas. Y estamos ahí ya en Job, ¿no? Job 22 y 21. Job capítulo 22, verso 21. Leíamos anteriormente cómo Job declara, ¿no? Que de oídas te había oído, ¿no? Mas ahora mis ojos te ven, porque yo noto que ahí Job no estaba muy consciente era una persona íntegra, sí, era una persona obediente, pero no tenía una completa conciencia de quién era su padre. Y así luego pasa con nosotros. Vivimos una vida cristiana, pero no tenemos esa real conciencia de a qué nos estamos dirigiendo, a quién le estamos pidiendo, a qué nos estamos acercando. Ahora, sugerencias prácticas. Job 22, 21 dice: vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Primero, toma la decisión de volver en amistad con Dios. Quizás tu vida de oración se ha apagado un poco, te has alejado de Dios, porque quizás a lo mejor estás enojado por alguna situación, o piensas que no hubo una respuesta, o que algo pasó allí, o quizás ni siquiera estás enojado con Dios, pero Dios es el que la ha apagado y te has enojado con alguien de la iglesia o con la misma iglesia, y por eso te has alejado y no has tenido esa comunión con Dios. Entonces, la primera sugerencia práctica es volver en amistad con Dios. Dios es nuestro Padre. Él cuidó de ti desde que tú estabas ahí en el vientre de tu mamá. Ha cuidado de nosotros durante todo este tiempo y aún nos da vida, aún nos da aliento de vida. Él no es culpable. Ajá. A veces queremos culparlo de muchas cosas. Él no es culpable. Él nos ha llamado desde el principio, y muchas de las cosas que quizás han pasado en nuestra vida pues han sido porque nosotros las hemos ocasionado. Entonces, vuelve en amistad con Dios. Él quiere bendecirte.
Él no quiere tu mal, Él quiere bendecirte. Vuelve en amistad con Dios. Segunda sugerencia práctica, igual ahí en Job, pero ahora vamos a leer hasta el versículo, leímos Job 22, ahora vamos a leer también, pero desde el versículo 21 al 23, ¿sí? Dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Entonces, aquí la indicación es muy clara. Toma ahora la ley de su boca. Y la ley de su boca es la palabra de Dios. Ajá. Entonces, es necesario que tengas esos tiempos de lectura, esos tiempos de reflexión en la palabra, porque entonces, cuando tú leas la palabra, vas a conocer más al Padre, vas a conocer quién es realmente y vas a poder declarar esto que declaraba Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ahora tengo una real conciencia de quién eres tú. Conozco tu personalidad. Conozco que tu amor es infinito, que tu amor es eterno, que tú lo diste todo para que yo fuese salvo, incluso a tu único hijo, a nuestro Señor Jesús. Entonces, empiezo a conocer de ese amor, de esa misericordia, de esa compasión del Padre. Y entonces eso me lleva a acercarme, a querer tener esa cercanía con Él, ¿sí? Y finalmente quiero decirte que hay una buena noticia y quiero finalizar con esto, que hay una buena noticia. Para ello acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a leer de los versos 20 al 23, solo la primera parte del 23, ¿sí? Y la buena noticia consiste en que el Señor nos ayuda. Y sabes que el Señor, que nuestro Señor Jesús aún oró por nosotros al Padre, y esa oración tiene un poder eh, inigualable, porque el deseo de Jesús es que así como Él es uno con el Padre, también nosotros nos hagamos uno con Él y con el Padre en esa vida de oración que tengamos como discípulos. Mira, acompáñame. Juan 17, del 20 al 23. Y estas son palabras que Jesús estaba orando al Padre. Dice, mas no ruego solamente por estos, es decir, por los discípulos, pues que en ese momento eran, ¿no? O sea, que eran 12 discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, está orando aquí por, ¿sí? Por ti y está orando también por mí y aún por nuestros hijos. Mira, es una oración de gran alcance. Y dice, para que todos, ¿qué dice? Sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Hasta ahí nos quedamos. Entonces, esa es la buena noticia. El Señor nos ayuda. Él hizo esta oración al Padre y estas palabras que se quedaron escritas a través del Evangelio de Juan, estas palabras siguen vigentes, hermano. Y esta es la oración continua que aún sigue haciendo nuestro Señor Jesús al Padre, pidiéndole, porque así como ellos son uno, tú y yo podamos hacernos uno con ellos. Y la única forma de tener esa unidad con el Padre es a través de la oración. Por eso
qué importante es que desechemos toda religiosidad, que desechemos toda apatía, em, toda rutina, ¿no? Que no hagamos las cosas por obligación, sino que realmente nosotros tengamos ese anhelo de estar con nuestro amado, ese anhelo de estar en ese tiempo, de deleitarnos en ese tiempo y de poder confesar muchas veces, ¿no? Como lo hace el salmista, eh, de ese gozo, de ese deleite que nos causa el estar delante de Él, para que entonces nos hagamos uno con el Padre y uno con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el anhelo de Jesús. Esa es la oración de Jesús. Y la oración de Jesús tiene poder. Así que eh, yo creo que aunque al inicio hayamos salido quizás reprobados en esas preguntas, este anhelo de Jesús se ha de cumplir en tu vida. Este anhelo de Jesús se ha de cumplir en la mía para que tengamos una verdadera vida de oración. Vamos a orar, hermano, y vamos a ponernos delante del Señor y que no seamos nosotros quien pongamos obstáculos ni oposición para que esta oración se haga una realidad en nuestras vidas. Amén. Padre, gracias porque aquí podemos mirar tu corazón y el corazón de nuestro Señor Jesús, de cómo es ese anhelo de que seamos uno en ti, como tú y Jesús son uno. Gracias porque desde aquellos tiempos ya nos tenías en mente. Estamos en el año 2020, Dios, y tantos años, tantos siglos han transcurrido, pero esta oración nos muestra que tú ya nos tenías presentes, que ya estábamos en tu corazón y no tenemos palabras en este día para agradecerte por ello. Y oramos, Dios, para que ni mis hermanos ni yo pongamos ningún obstáculo, pongamos objeción para que esta palabra se cumpla, para que esta palabra se cumpla, que estemos en unidad a través de la oración, que tengamos una vida real de intimidad a través de la oración contigo, Dios. En el nombre de Jesús, oro, Dios, para que toda apatía, para que toda religiosidad, todo aquello que quizás hasta el día de hoy hemos hecho por obligación o por carga, sea quitado de nuestras vidas, Dios. Oramos para que no pongamos más obstáculos, Dios, y entreguemos nuestra vida a ti. Nos entreguemos a ti en oración, Dios. Y así como tú orabas en ese huerto de Getsemaní, Dios, y aún nosotros podemos leer como en la versión del Evangelio que nos narra Lucas, dice que aún sudabas gotas de sangre, Dios, porque estabas sintiendo ya todo ese dolor y ese pecado que ibas a llevar a cuestas, Dios, que asimismo nosotros, Dios, podamos orar con esa intensidad, podamos aún así orar y ser también intercesores, sintiendo las necesidades de cada uno de nuestros hermanos en oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues concluimos con nuestro tema. Bendecido eres y nos vemos en nuestra próxima sesión de Zoom. Bendiciones, hermano. Un abrazo.